Amén. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Ah, la lección que tenemos en esta ocasión es muy importante. Tiene que ver, dice, como dice su lección, educación artística y científica. ¿Cómo nosotros podemos, en la educación que lleva a la vida eterna, la educación que prepara para el cielo, incluir o incorporar la educación artística y la educación científica, arte y ciencia? ¿Hay algún comentario o pregunta? ¿Ha descubierto algo? ¿Ha leído algo? ¿Tiene algo? Bien. Se nota que en forma muy acertada el versículo de memoria es en el Salmo 19. Porque el Salmo 19 es un eco de Génesis capítulo 1. Génesis 19 es un eco. Salmo 19 es un eco de Génesis capítulo 1. Salmo 19 lo que está diciendo es: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Allí dice la obra de sus manos. Esa es la gloria de Dios. Dice, y los cielos se encargan de eso. Uno de los versículos claves que nos da para entender esto es Romanos capítulo 1. ¿Qué dice allí Romanos capítulo 1? Allí en Romanos capítulo 1, voy a leer lo que dice Romanos capítulo 1 de la creación. Dice así, Romanos capítulo 1. Dice, versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Ahora lo que está haciéndose eco es del Salmo 19:1, que Dios en la creación manifestó, dice, porque las cosas invisibles de eso, eterno poder y deidad, eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Ve? Siendo entendida por medio de la cosa hecha, de modo que no tienen excusas. Así que entonces, Génesis capítulo 1, la creación, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, su eterno poder y deidad son conocidos desde la creación del mundo, no tienen excusa. Por lo tanto, entonces, todo lo que hay, la ciencia y la belleza, solamente tienen explicación desde la perspectiva bíblica. Eso es lo que la lección nos está ofreciendo hoy. Que hay mucha ciencia por muchos lados y hay mucha belleza que la gente que las ejecuta o explica no incluyen a Dios. Y está advirtiendo del peligro que eso representa. Porque el verdadero artista que hace cosas bellas, la evolución, allí dice que la naturaleza, yo escuché en un documental de animales a un narrador que narraba el comportamiento de los animales. Y él dijo, la naturaleza tiene sabiduría infinita. Dijo, era un ateo naturalista y estaba describiendo el comportamiento de los animales.
La naturaleza tiene sabiduría infinita. Ya ese término de infinito ya le está dando una cualidad de Dios. Dice que es infinita. Entonces, eso es lo que la lección quiere compartir con nosotros hoy. Escuche bien, tenemos que hacer una diferencia entre lo que se llama ciencia y sabiduría. La diferencia entre ciencia y sabiduría. Porque la ciencia se dedica a escudriñar secretos en el universo. La ciencia, química, física, astronomía, todo. Y entonces hay, como vimos, ateos evolucionistas envueltos en esto. ¿Qué da la ciencia sin sabiduría? Lo explica la lección. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ciencia y sabiduría? La ciencia, escuche bien esto, se encarga de escudriñar los secretos del universo físico que nos rodea. Y la sabiduría se encarga de decirnos qué hacer con esa ciencia. Así que una definición de ciencia es esa, estudiando los secretos, las leyes físicas del universo. Y la sabiduría nos dice qué hacer con ese conocimiento. Por ejemplo, la lección menciona allí cómo los científicos saben mucho, pero pueden preparar armas bacteriológicas y químicas y la bomba atómica. Y hay muchas obras hechas por científicos. Pero ¿qué uso le dan? El uso de la destrucción. Por lo tanto, una educación inteligente, sabia, no se involucraría en preciarse de que tiene mucho dominio, de que lo que ha descubierto y hace es importante, si es para dañar, si es para matar, si es para arruinar. ¿Qué sentido tiene? Así que esa es la enfoque de la lección. Hay sabiduría, ¿ve? Hay arte, hay ciencia. Pero podemos sacar a Dios de ella y luego quedar posicionados con un enfoque creíble. ¿Hay algún comentario, pregunta acerca de eso? Bien. Escuche bien lo que dice aquí. Escuche bien lo que su lección dice. Escuche bien. En la parte del lunes dice, la hermosura de la santidad. Recuerde bien que está hablando de arte. Cuando está hablando de arte, está hablando es de lo que alegra los sentidos. Eso es arte y eso es belleza. Lo que alegra los sentidos. Escuche bien. Se puede decir que es hermoso lo que hace daño, lo que mata. Y cuando se saca a Dios, lo único que queda ahí es muerte. Escuche bien. Hace una pregunta aquí. Hay belleza física, ¿verdad? Así que nosotros vemos una puesta del sol. Esos son los colores. Una aurora, un amanecer. Eso es físico. Nosotros vemos la belleza
en las flores. Pero la pregunta que hace aquí, ¿hay belleza en lo moral? Porque aquí dice hermosura de la santidad. La santidad es moral y espiritual. ¿Será que hay hermosura en lo abstracto, en lo que no es físico, en la conducta, en el comportamiento? Escuche bien, todo ser creado inteligente fue creado por Dios y fue creado bello. Pero cuando cualquier ser de eso se aparta de la sabiduría, recuerde bien la diferencia que hay entre ciencia y sabiduría. Ciencia es saber muchas cosas. Sabiduría es que se hace con el conocimiento, con eso que hace. Pero seres creados bellísimos, una vez que se apartan de la sabiduría, entonces se vuelven horribles. Ese es el caso de Lucifer, de los ángeles. Así que entonces, hay belleza en lo moral. Los seres humanos también. El hombre fue creado hermoso. Ah, conozco una cultura que son los que más expresan la belleza física entre ellos. Hablan más de ello. Me he puesto a observar eso. Son los argentinos. Ellos se pasan mucho hablando de la belleza de su gente y de la gente. Habla de eso. Yo me he preguntado por qué de eso se habla tan poco. Satanás, queridos, todo lo bello lo ha ensuciado. Todo lo bello lo ha embarrado. Por lo tanto, Satanás ha logrado que la belleza se ensucie, se embarre, y que también quede tan ensuciada que no se pueda hablar de ella. Así que hay que tener mucho cuidado de destacar la belleza física de la gente. Y yo en esto, yo he meditado en esto muchísimo. Y yo he dicho, quisiera llegar al cielo a donde no haya tanta podredumbre moral, a donde se pueda expresar sin ser condenado, sin ser tachado, querido. Lo que el corazón percibe. Pero aquí hay que callarse. Recuerde que estamos hablando de belleza, de arte. Y yo estoy preguntando, ¿hay arte en el ser humano? Bueno, la Biblia habla del arte de la belleza en los ángeles, en Lucifer. Y en nosotros los seres humanos hay. Repito, pero no se puede decir. Tenemos que llegar al cielo, a donde ya no haya corrupción, donde no haya mala fe. Porque aquí no se puede hablar de la belleza de nadie, porque inmediatamente es colocado en una lista negra, mala. O sea, aquí no se puede hablar eso, aquí no se puede decir. Porque aquí sí, si una persona del mismo sexo destaca la belleza de alguien, ya está manchado por el lesbianismo, la homosexualidad. Son manchas que el diablo se cuidó de poner.
para que la obra de Dios sea hecha un tollo, para que se ensucie, para que reine lo sombrío, para que no se pueda destacar el bien, para que todo lo de Dios quede ensuciado. Así que no se puede destacar la elegancia, la salud, la buena presencia de nadie, de ninguna persona del sexo opuesto, ni del mismo sexo. No se puede hablar, porque todo está manchado con corrupción, con inmoralidad, con mala fe. Con malas intenciones. Entonces hay que callarse, no se puede hablar. Luego Satanás también daña los espíritus para que no se pueda estar proclamando la belleza en las cosas que ya no nos señalan, como es lo que está fuera de nosotros y de la gente, como son los paisajes. Demasiado traumas, dolor, sufrimiento, miedo, envidias, espíritus golpeados que no pueden abrirse paso para convertirse en poetas, perdón, como era David en los Salmos, celebrando la belleza que nos rodea. Así que hay un tapón en la boca de la humanidad. No alaba a Dios por sus maravillas y no se habla de la belleza. Volviendo a la belleza espiritual, ¿qué podemos decir de la belleza moral o espiritual? Yo creo que solamente con la ayuda del Espíritu Santo es como nos hace sensibles a realmente disfrutar de la belleza, de la santidad, de la perfección y del amor de Dios. Porque si nosotros no tenemos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces es cuando permitimos que el enemigo o nos lleve a un extremo de alabar solamente la belleza física y, como mencionó mi esposo, de una manera dañina, o enorgullecerse, ¿verdad?, de las cualidades físicas de las personas o de la misma naturaleza y decir que ahí está el poder de todo. O también nos puede llevar al extremo de no disfrutar de la belleza que aún habla del amor de Dios, aún con la presencia del pecado, en la belleza de las flores pequeñitas, medianas y grandes, de los arbustos, de los árboles, de los amaneceres preciosos en este tiempo, de los atardeceres, de esos destellos de belleza del amor de Dios. No los disfrutamos, no disfrutamos el aire, el sol, ni el agua. No lo disfrutamos porque sin la presencia del Espíritu, sin tener la contemplación de la belleza, de la santidad, del amor de Dios, no disfrutamos nada, ni siquiera de nuestro cuerpo tan maravillosamente creado y tan estudiado, y que todavía no se alcanza a comprender todo lo que contiene nuestro cuerpo. Entonces, necesitamos, según lo que menciona acá, el poder del Espíritu. Así que mi pregunta todavía está en el aire. ¿Hay belleza además de lo físico?
de toda la creación, los paisajes, los animales, pero hay belleza en lo espiritual y moral. Ok, se disfruta los buenos modales. Son hermosos los buenos modales. Son hermosos los altos valores. Es preciosa la conducta. Es bellísima la vida inteligente, el comportamiento, la conducta sujeta a los planes divinos. La belleza espiritual tiene millones de veces más impacto que la belleza física. Una conducta que se rige por los valores divinos. Está claro que no se puede comparar con ningún diamante. Solamente podemos leer, por ejemplo, a Proverbios 8, o todo Proverbio, pero Proverbios 8, lo que dice de la sabiduría. La sabiduría aplicada, una vida de sabiduría, una vida apartada del mal. La persona que cultiva eso simplemente se convierte en un dechado de carne y hueso. ¿Algún comentario, pregunta? Pastor, con la ayuda de Dios podemos tener ese amor, esa humildad, ¿verdad? Podemos tener un espíritu manso y apacible, sin quejas y sin abusos verbales, ¿verdad? Podemos llegar con el Espíritu Santo, que Dios nos ayude a llegar a ese nivel. Es la obra de Dios. Simplemente tenemos que entender que el ser humano es una creación de Dios. Amén. Y que allí lo que Dios tenía en el Edén era un plan de terminar su obra al hombre. Todo proyecto divino hecho a imagen de Dios, no de ninguna otra cosa. Y que por la caída se interrumpió y Cristo ha venido a completar esa obra y sigue igual. Que en esa receta de Dios para crear el hombre no incluye ningún ingrediente que no sea divino. Porque lo que Dios está creando es simplemente, es científico y bello. Esa es la lección de hoy. Dice allí que haya una educación a donde esté incluido el arte y la belleza, pero una educación que produzca para la redención. Así que es bello, precioso la santidad, que no hay ninguna piedra preciosa. No hay nada en la tierra que pueda comparar. ¿Algún comentario, pregunta? Pastor, buenos días. Sí. Hay un versículo en una carta de Pedro que estaba leyendo en estos días, donde él dice que nos dice a las mujeres que nuestra belleza sea interior, y él menciona un espíritu suave, como quieto, algo así. Entonces yo estaba pensando en eso, en esas características que se dan a conocer en la persona cuando una persona tiene un espíritu así. Entonces, ahorita lo que... No se oye.
Erika, se te fue la voz. No se Sí, oye. disculpa. Ahora Sí. sí. Bueno, entonces me quedé pensando en eso, en que es como el carácter de Jesús en nosotros, pero algo que nosotros por nosotros mismos no podemos, no podemos como hacerlo, pero es una obra del Espíritu, como Dios es quien lo hace. Entonces se me hizo muy interesante la lección que cuando crecemos nos hablan de una belleza exterior o pues uno crece en ese ambiente, pero entonces nunca nos ayudan a pensar en la belleza de la conducta, en la belleza interior. Muy atinado tu comentario. Justamente de eso es que trata la lección. La lección está tratando, recuerde bien que el título es Educación Artística y Científica. La lección está poniendo es de que en todo el universo, en todas las esquinas del universo, en todas las cosas que forman el universo allí, simplemente allí hay ciencia y hay belleza. Y que si se estudia el universo y se saca a Dios, se la propuesta, simplemente será un fracaso debido, número uno, a que sin Dios todo se deteriora, no va a haber nada, y que esa ciencia, si quitan a Dios, también se convierte en un caos, porque menciona a los grandes científicos que hacen allí trabajo científico, págame la redundancia, obra científica, pero los científicos pueden hacer, dice aquí la lección, armas bacteriológicas, eso es ciencia, guerra bacteriológica, sabemos de la bomba atómica, eso es ciencia. Pero ¿qué pasa con la ciencia si sacan a Dios? Eso es lo que está diciendo. O sea que hay belleza en todo y ciencia, pero eso solamente se puede entender su objetivo, su razón de ser, solamente si se incluye a Dios. Hay una parte de la lección aquí que dice que hay expertos en el error. Eso trata la parte del martes. Expertos en el error. Entonces nosotros tenemos que cuando nosotros estudiamos, la lección nos propone eso. Cuando estudiamos ciencia, o el de la ciencia, está en el plan de Dios porque Dios es el creador de la ciencia. Pero evitemos la trampa de dejar que nos arrebaten a Dios de la ciencia. Porque se convierte entonces solamente en arma de destrucción. Escuche bien esto que le voy a decir. Escuche bien esto, querido. Se dice que estamos muy adelantados científicamente. Porque mire cómo podemos nosotros. Hace 20 años que poner un canal de televisión era mucho dinero y todavía es mucho dinero una planta de televisión. A donde usted pueda poner un transmisor y que cubra unos miles de personas en una ciudad. Ahora con Zoom, con una inversión de unos $15 al mes, usted puede poner algo que una planta de televisión cara no puede hacer, de las antiguas, de las tradicionales. ¿Ve? Una inversión de 1 millón, 2, 3 millones para una planta de televisión que la va en una ciudad. Y con Zoom le da la vuelta al mundo con la misma fidelidad y diafanidad. Y una planta de televisión no puede, es limitada. Tiene una antena y cubre un territorio limitado. Escuche esto que voy a decir. Se dice que estamos muy adelantados en la ciencia. La China envió ahora un robot
a la luna en esta semana pasada, para que ese robot traiga 2 kilogramos de roca lunar a la Tierra. Eso es mucha ciencia. La luna está a 400.000 kilómetros. Y manipular un aparato desde aquí hasta allá para que haga todo eso, un robot, es mucha ciencia. Hasta ahora todo sale bien. Ya el robot alunizó, ya recogió la roca y volvió y se unió a la nodriza, la madre, a la nave que lo va a traer. Ya eso se ha hecho, ya eso hace más de 30 años que Estados Unidos y Rusia lo hicieron. Mucha ciencia. Escuchen, querido. Creer que estamos adelantados en ciencia para morirse de la risa. No hay ciencia. Lo que se está usando de ciencia es chatarra inútil. Los científicos han descubierto a proyectos científicos, lo tienen desarrollado y los engavetan, lo guardan. Por 2 razones. Primero, porque descubren que si lo tiran, todas las factorías y las fábricas que hay quedan obsoletas. Y otro, porque descubrieron que con el dinero que están gastando, recibiendo de lo que ya tienen, se sienten bien. Que para qué buscar más dinero. Por eso, ¿qué hicieron? Con proyectos científicos que han descubierto, los engavetan, los guardan. Así que ni chatarra es lo que estamos usando. Ni chatarra. Lo que no sirve. Hay una tercera razón por la cual no los tiran. Es porque se los copian. Y cada nación necesita tener en secreto lo que descubre para poder tener el monopolio o protegerse. Entonces, la ciencia no está avanzando hace tiempo. Que la ciencia se propuso que no iban a traer nada nuevo. ¿Dónde quiero llegar? Solamente en la tecnología de destrucción es que la ciencia está avanzando. Solo. Así que hay que, para buscar el tanque más potente, el tanque de guerra, el avión más mortífero, el cañón más mortífero, el dron más mortífero, el misil más mortífero. Solo en esa dirección avanzan. Solamente se elabora a ver quién puede matar más. Pero en el área de buscar que la humanidad pueda pasarla mejor, traer una solución al dolor humano, eso lo guardan todo porque le echaría a perder los negocios que tienen hoy. Y luego lo copiarían de lo sencillo y lo simple que son. Solamente le voy a poner un ejemplo. El dueño de Google le ofreció a la India, que tiene 1.300 millones de habitantes y una pobreza extrema, darle internet gratis. Y le dijeron, por favor, no hables de eso siquiera, no te acerques. Porque los 3 o 4 que tienen el monopolio de negocios allí no van a permitir que le quiten de la mano ese negocio tan jugoso. Porque el dueño de Google dice que podía dar internet gratis. Porque descubrió cómo simplemente todo ocurra gratis sin gastar un centavo. Por lo tanto, se puede dar gratis. Y así hay medicamentos en cantidad, métodos agrícolas en el mundo para que la humanidad entera desperdicie comida. Pero se guardan porque el negocio de la muerte es el que se ha propuesto desarrollar.
En otra palabra, lo que está diciendo la lección es: ¿se puede sacar a Dios de la ciencia? Se puede, pero ¿cuáles son los resultados? Eso es hablando de gente que sabe y los errores. Miren lo que dice la parte del martes. Expertos en el error. ¿Qué es un experto en el error? Son maestros, científicos, académicos, enseñando mentira. Es decir, mentiras completas. O sea que no da por ningún lado. Solamente le voy a poner un ejemplo de qué estoy hablando. Escuche bien. Aquí la lección toca y dice que por mucho tiempo, dice por muchos años, por casi 2000 años, la persona más inteligente del mundo, los expertos creyeron que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo, mientras que todas las estrellas y los planetas orbitaban en círculo perfecto por casi 2000 años. Ahora, los más grandes científicos, la gente respetada en el mundo, era la que creía esto. Te voy a dar una reseña histórica. Escuche bien. Eso se llama teoría geocéntrica o teoría heliocéntrica. Se dijo que la Tierra, esa es la teoría que sostuvieron, la que la lección está mencionando, que la Tierra es el centro de todo, se llama teoría geocéntrica. Que todo el universo gira, y sol y todo y estrella, en torno a la Tierra. ¿Ve? Eso eran sabios grandes, matemáticos, físicos, que sostenían eso. Escuche bien, la teoría geocéntrica, que sostenía que la Tierra era el centro del universo, fue sostenida por mucho tiempo. Así que grandes sabios, por ejemplo, Anaximandro, filósofo geógrafo griego, 610 al 545 antes de Cristo, estableció esta posición y se perpetuó, se creyó. Es lo que se llaman mitos. Es una creencia universal que no es verdad, es un mito. Escuche bien. Y encontró a alguien que simplemente puso las pautas de la filosofía universal, que se cotizó: Aristóteles, 384 al 322 antes de Cristo, filósofo y científico griego. Él adoptó, difundió y universalizó. Simplemente a Aristóteles se le creyó. Ve la posición de Anaximandro. Y entonces encontró en Claudio Ptolomeo, nacido en el 100 al 170 de nuestra era, astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego de Alejandría. Así que estableció como verdad científica, porque era un científico, esta posición de Anaximandro y de Aristóteles. Y desde ese tiempo, del año 170, hasta Copérnico, todo el mundo dijo que eso era la única verdad. Y ha habido mucha matemática y mucha ciencia en ese tiempo. ¿Ve? Escuche bien. Por 1700 años, esa fue la verdad que todos creyeron. ¿Ve? Hasta que Nicolás Copérnico, 1473, estamos hablando ahora del siglo XV, en el tiempo en que Colón estaba viniendo al Nuevo Mundo. En ese tiempo, Nicolás Copérnico, 1473-1543, era, escuche bien, sacerdote católico, matemático, jurista, físico, político, diplomático y economista de Polonia. Formuló la teoría del heliocentrismo, diciendo que no
que esa gente estaba equivocada todo el tiempo. Y Anaximandro, Aristóteles, Ptolomeo, estaban mal. En el tiempo del Renacimiento, ayer el Renacimiento, en el tiempo que Colón vino a Nuevo Mundo, el tiempo del Renacimiento. ¿Ve? Él estableció entonces, presentó su posición, el resultado de su investigación, de que eso era mentira todo, que la Tierra se movía en torno al Sol. Entonces eso se le llama heliocentrismo, en contra del geocentrismo. ¿Ve? Produciendo una revolución, escuche bien, contra el estancamiento científico. Estancamiento científico. Recuerde que se llama renacimiento a la revolución del conocimiento. Indica que estaba muerto todo y nació otra vez, significa renacimiento. ¿Quién hizo esa muerte? La muerte de la ciencia y del conocimiento la hizo el pueblo de Dios. Mire la situación. La Iglesia Cristiana Occidental. Ella fue la que estableció el geocentrismo, adoptó la posición de Claudio Ptolomeo, sobre todo por Aristóteles, que fue lo que adoptaron. El pueblo de Dios, la Iglesia cristiana, la Iglesia católica romana. ¿Ve? ¿Qué ocurrió con el trabajo de Copérnico? Simplemente, él era un sacerdote católico, pero él estudió y encontró que todos eran mitos, mentiras. La iglesia inmediatamente movió toda la pieza para atrapar a Copérnico, para matarlo. Entonces, cuando de Dios mismo, de su pueblo, viene el atraso, ¿qué esperanza tiene el mundo? No pudieron, hubo circunstancias que no pudieron, el Santo Oficio, la Inquisición, atrapar a Copérnico. No pudieron. ¿Ve? El papado. Pero eso se publicó más entonces, porque Galileo, que ese sí estaba al alcance del papado, era italiano, era astrónomo, ingeniero físico italiano, se hizo eco y él fue el que publicó los descubrimientos científicos de Copérnico antes que Copérnico los publicara. Lo publicó, fue apresado, obligado a retractarse, so pena de ser condenado a la hoguera. Es decir, la gente de Dios establece una mentira, el pueblo de Dios, el cristianismo occidental, y decide perseguir y matar al que lo refuta, hasta que ya no pudieron seguirlo ocultando, porque la gente se le resbaló de la mano a Dios, porque era el Dios del Santo Oficio de la Inquisición, y la gente lo detestó, lo odió y se fue por su propia cuenta, y la ciencia tuvo que florecer atea, porque la religión era un atraso. Ese es el cuadro que ha pasado en la historia. Sostenido por la religión, aquello de la ciencia, que es la obra de Dios. La ciencia es la obra de Dios, el estudio del universo creado, a donde Dios se manifiesta. Y dice Romanos capítulo 1, que Dios a través de la creación manifestó su divino poder y deidad. ¿Hay algún comentario, pregunta?
Así que la lección nos propone y nos dice, escuche bien lo que nos dice acá. Usted ve que hay un título que dice necedad y sabiduría. ¿Qué es necedad? Necedad tiene muchas definiciones. Una de ellas es que simplemente las cosas están allí delante de las narices y se las sigue rechazando. Se rechaza, se refuta lo que es obvio. Esa es una definición de necio. Dice necedad y sabiduría. ¿La sabiduría cuál es? Solamente ser objetivo. Solamente decir que 2 más 2 son 4. El sentido común, eso es sabiduría. Por ejemplo, veamos este caso. Piense usted, digamos, en un equipo de médicos, porque los médicos tienen que ver con la vida. Por eso menciono a los médicos, porque tienen que ver con la vida. Y que lo que ellos estudian es la vida. Eso es lo que estudian. Y es la persona a la cual se le encomienda la vida. Y saben de la vida, porque saben como más nadie. Eso es lo que estudian, cómo la vida se mueve en el órgano, en los órganos. Y saben cuando no está. Usted encuentra un grupo de entonces de médicos ateos. Los médicos ateos saben una cosa. Número uno, ellos saben que la vida existe. Dos, eso es lo que estudiaron. Ellos solamente estudiaron asuntos de la vida. No es como la física, no es como la química. Los médicos saben dónde hay una proteína. Y los médicos saben dónde hay cualquier sustancia química. Y saben las reacciones. Y un médico sabe a dónde hay vida. Y sabe como más nadie donde no hay. Usted le pregunta a un médico ateo, ¿puedes tú explicarme las condiciones para que la vida sea posible? Sí. Y le explica toda, con temperatura, sustancias y de todo. ¿Puedes tú explicarme las razones por las cuales la vida se extingue? O sí, falta oxígeno, falta proteína, falta aquello, falta muchas cosas. Perfecto. Y tú puedes demostrarme, hacer una demostración científica de una célula que ya no está viva. Y tú científicamente puedes demostrarlo, sí. Puede demostrarme científicamente cuando una célula está viva y puede. Todo eso es su especialidad. Usted le pregunta a un médico, ¿y tú sabes dónde está la vida? Al ateo. Y el ateo no sabe. Pero hay una cosa que el médico ateo sabe. Es que la vida existe y sabe cómo funciona y cuándo está y cuándo no está. Pero el médico ateo lo que no sabe es dónde se va la vida. Y tampoco sabe de dónde viene. Entonces, necedad. El que una persona sepa tanto de esos menesteres y no haya hecho esa pregunta y se ponga para rastrearlo. Eso es necedad. Porque rastrean toda otra sustancia y todo otro comportamiento. Que descubrieron que allí, mire, esta neurona funciona así. Y cuando le echamos, por ejemplo, beta caroteno, entonces reaccionó así. Y se dedican por años a investigar el fenómeno. ¿Por qué no te sientas un día y dices, no, pero espérate? La vida es la que nos hace posible la carrera y toda esta situación. Es lo mismo que la electricidad para la electrónica y para la industria. ¿Cómo usted va a saber tanto de las máquinas si usted no va a saber de la electricidad que la alimenta? Entonces a eso se le llama necedad. ¿Por qué no quieren estudiar? Ellos saben por qué no quieren.
Ellos saben. Porque van a tener que encontrarse con alguien que ellos no quieren. Van a tener que encontrarse ¿con quién? Pues con la vida. Eso es todo. Y ellos no quieren encontrarse con la vida. ¿Quién es la vida? Una persona. Ellos incluso se dieron cuenta. Usted nota que el ateísmo es una actitud que es hostil contra Dios, no científica, sino una hostilidad. A eso que se le llama necedad. ¿Algún comentario, pregunta? Digan algo. ¿De qué manera se puede romper la necesidad? Digan algo, por favor. Pastor, yo estaba pensando en este tiempo que porque no se menciona en esto de la parte de la educación artística y científica en esta parte aquí de la lección, lo de las bellas artes, en este caso la música, pues como esa forma tan sublime, tan que Dios nos dejó pues como para alabarle, para orarle. Esto es un aspecto pues que tengo como la inquietud. Y la otra es que en todo esto del arte, el arte pues como de la admiración de la naturaleza, pero también del arte que algunos hombres pues Dios les da el don para hacer invenciones o para hacer obras de arte o que su espíritu, que espiritualmente son así. Podemos ver arte en ellos con los valores o los comportamientos que usted ahora mencionó. Pero como se mencionaba también en la lección ahí que se puede exaltar no al creador de ese artista o de esa persona, de esa obra o de aquel que tiene, que es espiritualmente pues tan bello, ¿cierto? Sino al ser mismo y no se hace pues como una exaltación o mención, se pierde como el creador y se exalta esa a la obra misma, llámese al hombre que es virtuoso, por decir algo, porque que tiene pues los valores, una belleza interior, espiritual, o la obra de arte como tal. Y el creador, que es Dios, pues se pierde es cierto, que eso es como lo que corrientemente, humanamente, pues como que hacemos, ¿sí? A diferencia de la naturaleza misma, ¿cierto? Que pues sí podemos, nosotros sí decimos, bueno, o sea, alabado sea Dios por qué bellos árboles, qué mariposas tan hermosas, estas flores son espectaculares, gracias a Dios por este sol tan radiante, ¿cierto? Pero estas otras cosas, pues como que se pierde el creador y nos enfocamos en la obra o en la obra creada, en la creación. Sí, todo lo que la lección está proponiendo es de que una vez que nosotros tratamos belleza, arte y ciencia, y nosotros sacamos a Dios, vamos entonces a ver que simplemente es una necedad, que todo se arruina, todo se cae, todo se acaba. Esa es la propuesta de la lección. O sea, que se entienda que no se puede llegar a buen término estudiando ciencia, sacando a Dios. Lo que está proponiendo allí es que ahí tenemos mucha ciencia para el mal. Así que somos unos necios, pastor. Somos una generación de necios. Lo mismo pasa con la música. Si sacan a Dios de la música, qué desastre, cuánta inmoralidad. Esa es la propuesta. O sea, que si se saca a Dios de la ciencia, de la belleza, de las artes, número uno, muere, no tiene vida. Y dos, se deprava. Tú mencionabas, por ejemplo, el artista, gente con talentos extraordinarios.
Pero ¿dónde llega sin Dios? No llega lejos. Esa es la propuesta. O sea, si se va a hablar de esa cosa sin Dios, no va a haber resultado. Y advirtiéndonos para que nosotros no caigamos en la trampa. Porque ellos están mencionando, aquí en la lección menciona, por ejemplo, lo que llamamos el deísmo, que el doctor mencionó esta mañana, aquello de un mundo, de un universo que trabaja en forma tan coordinada, que Dios no tiene que estar allí porque, es decir, tiene su propia mecanismo para trabajar. Eso no es posible. Eso no es posible. Eso cree el deísmo. Dios creó todo perfecto, pero eso es tan perfecto que él no tiene que estar allá, que eso tiene un engranaje propio, trabaja sin él. Eso no es posible. ¿Por qué no? Porque esas cosas necesitan que alguien las sostenga, sobre todo la vida. Si Dios se retira, ¿qué pasó con la vida? Pero los evolucionistas creen que la vida no necesitaba, dicen allí, no, eso fue fortuitamente, dice. En algún momento dado, se mezclaron allí unos ingredientes químicos y apareció la vida. Y como el fuego, que es, mientras encuentra leña donde perpetuarse, así ha encontrado que se multiplican las especies y por eso continúa. Eso no es posible. La vida tiene que estar allí, que es Dios, para que la vida pueda existir y circular. La belleza, si quita a Dios, se arruina, se destruye, y la gente que se envuelve en ella se deprava. ¿Algún comentario, pregunta al respecto? Pastor, entonces por eso a los muchachos les enseñan ahora de que lo que vale es la ciencia, de que no por eso hacen que no crean en Dios o cómo es que los hacen creer eso. Sí, ellos dicen que la ciencia, simplemente es el conocimiento humano investigando y descubriendo. Y que la materia es eterna, ella existió allá no hay ningún cálculo de cuándo empezó. Otros le dan una millonada de años. Y que ciencia es estar indagando y descubriendo el secreto que ella tiene. Okay. Eso es lo que le enseñan. Es decir, evolución, ateísmo. No es evolución ateísta. Ok. No, gracias. ¿Comentarios, preguntas? No, entonces, pastor, entonces yo creo de que la lección de esta semana nos dejó ver de que adentro de nosotros hay una belleza natural, una belleza maravillosa, y que esa belleza tiene que ser siempre alimentada a través de la palabra de Dios para que eso se trasluce en nuestro espíritu, en nuestra alma, para que sea nuestro rostro, porque creer en la belleza interna que hay entre nosotros y que a través de la grandeza de Dios la llegamos a alcanzar. Es lo que me dejó a mí, pues la lección de que todo lo que Dios hace es tan lindo y perfecto y que esa belleza interna vale más que la externa. Aunque hay belleza externa, o sea. Ajá, aunque haya, pero yo creo que la belleza del alma y el espíritu es lo más lindo que puede existir para mí, pues no sé. Sí. Es mi opinión personal, lo que dije, wow, qué mensaje más hermoso que nos dejó esta lección para que nosotros como humanos comparemos la belleza interna y la externa. No sé. Dios quiere, la lección lo que está proponiendo es simplemente
la educación, que nos eduquemos nosotros y eduquemos a la gente sobre la ciencia, las artes y todo lo que hay, lo que nos rodea. Lo veo. Ok. Porque hay que estudiar, estudiar cosas materiales. Hay que estudiar química, física. Hay que estudiar oceanografía, geología. O sea, hay que estudiar todas las ciencias que nos rodean. Pero en ellas allí, simplemente, ¿qué ocurre si sacamos a Dios? No, para mí no serviría. O sea, de que estudiarlo todo, pero tener en cuenta de que tiene que ir uno basado en la grandeza de Dios. Es lo que yo creo para mí. Eso es lo que propone. El ser humano, nosotros tenemos belleza física, tenemos belleza intelectual, tenemos belleza moral. Exactamente. Pastor, hay un ruso que se llama Mikhail Kalamiko, que inventó la K-47, un fusil ruso. Sí. Dice la inteligencia de él, pero inventó todo eso, ¿verdad? Pero los alemanes la usaron para usar bombas atómicas, ¿verdad? Esos son hombres inteligentes, pero él se arrepintió, que eso fue lo más importante, ¿verdad? Y también hay otro hombre que inventó esa bomba atómica. Sí. Albert Einstein. Entonces son sabidurías, pero que Satanás los ha utilizado para el mal, ¿verdad? No es sabiduría. El asunto es que sabiduría no es ciencia. No es sabiduría, es... Sabiduría es qué uso se le da a la ciencia. Qué bueno. Para el bien, claro. El uso bueno de la ciencia. Eso es sabiduría. Pastor, y yo les digo a mis alumnitos siempre que debemos orar en todo momento, siempre que vayamos a emprender el estudio de cualquier cosa, matemáticas, inglés, ciencias, cualquier cosa que tengamos nosotros como meta estudiar, debemos pedir primero la sabiduría y el Espíritu Santo que nos venga a iluminar, que nos venga a enseñar lo que realmente debemos aprender, porque hay mucha gente que ha estudiado la ciencia como se conoce ahora y ha llegado a conclusiones erróneas tan terribles que han desviado a la humanidad entera del conocimiento de Dios. Entonces, y esto ha sido porque han puesto todas sus energías en el estudio sin haber pedido el Espíritu Santo, sin haber involucrado a Dios en su estudio. Entonces no importa lo que estemos estudiando. Claro, por supuesto que tenemos que pedir el Espíritu Santo cuando estamos estudiando la Biblia, pero no solamente debemos limitarnos a eso, sino en cualquier área de nuestro estudio debemos de pedir su dirección. Porque Sí. podemos Satanás puede utilizar ese estudio o ese tiempo que invertimos y hacerlo en daño para nosotros, ¿verdad? Convertirlo en un daño. Perfecto. Bien, ha pasado el tiempo. Vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por todo el conocimiento que recibimos de tu misericordia y toda provisión y bendición. Lo ponemos en tus manos y resto de actividades en el nombre de Jesús. Amén. Amén.